La red vial número 5, Ancón Huacho Pativilca, concesionada también por 25 años, con 183 kilómetros, 74 millones de dólares de inversión, y está concluida ya la primera etapa y avanzando la segunda. La red vial número 6, que va desde Cerro Azul hasta Ica, hasta Guadalupe en Ica, que la semana pasada acaba de reiniciar su proceso, que estaba bastante atrasado por un problema de expropiaciones, y que ya permitirá a fines de este año tener 2 tramos concluidos, con doble vía, desde Cerro Azul por la playa hasta Pampa Clarita, y desde Pampa Clarita por la actual carretera hasta un poco antes de la entrada a Chincha. Y así seguiremos avanzando en las otras etapas para garantizar, entre otras cosas, que haya también menos accidentes de tránsito. La red vial número 4, que permitirá tener desde octubre, cuando empiecen las obras de este año, una carretera con autopista de primer nivel, de última generación, entre Pativilca y Trujillo, que tendrá además 18 obras de ingeniería adicionales a la carretera misma, que incluyen puentes peatonales, pasos a desnivel y circunvalaciones a las ciudades principales por donde pasa la carretera. Inversión aproximada cerca de 400 millones de dólares, consorcio español-peruano OHL, ganadores del concurso, pleno proceso de, ya se firmó el contrato, el último trimestre de este año empiezan las obras. Y su prima hermana, la llamada Autopista del Sol, que pronto haremos ya la Buena Pro, y que significa la concesión de la autopista de doble vía también entre Trujillo y Sullana. Con lo cual, hacia el 2011 tendremos doble pista, por lo menos desde Chincha hasta Tumbes. Y eso es un esfuerzo importante que garantiza seguridad, transitabilidad, menos accidentes, pero también autoestima para todos nosotros y crecimiento económico, que no solo está desarrollado por la construcción misma, sino por la actividad económica que se genera a partir de una carretera de estas dimensiones. Luego tenemos lo que se llama el IRSA Centro, que obviamente es una carretera que también la necesitamos y que estamos estableciendo con proinversión cuál será el momento adecuado, que probablemente será el cuarto trimestre de este año, para lanzar su licitación. Luego acaba de anunciarse ya un cofinanciamiento por unos 511 millones de soles entre el Gobierno Regional del Callao, el Gobierno Nacional y la Autoridad Portuaria Nacional, que permitirán desarrollar la nueva Gambetta. La nueva Gambetta, que significará 28 kilómetros de doble vía y que permitirá que el Callao, que está en un gran proceso de modernización, tenga también la posibilidad del ingreso y salida de camiones con seguridad y con rapidez. Esta obra empieza a concursarse ahora en mayo y empezará obra en el transcurso de junio-julio y estará terminada, según el Gobierno Regional del Callao, a fines de este año o principios del próximo. Luego tenemos un excelente proyecto que en realidad es el que más me gusta comentar, que le llamamos Proyecto Perú. Resulta que mientras uno hace una carretera, la ingeniería tiene que hacerse de todas maneras. Y la ingeniería supone, y ustedes son estudiantes de diversas carreras que tienen que considerar esto, el ciclo de un proyecto. Se empieza por un estudio básico que tiene algunas ideas, que se llama perfil. Luego se pasa a un estudio de prefactibilidad, luego se pasa a un estudio de factibilidad y luego se pasa a un expediente o estudio definitivo. Conforme avanzamos del perfil hacia el expediente definitivo, el nivel de ingeniería de detalle va mejorando, va llegando a un nivel y a una concreción muy puntual, muy precisa. Entonces, lógicamente, cuando se hace una carretera, como cualquier obra, esta puede empezar a construirse cuando el expediente está terminado. Pero los estudios para llegar a ese expediente muchas veces no están hechos, o están hechos todavía a un nivel menor al del expediente, están hechos a un nivel de perfil o a un nivel de prefactibilidad. ¿Cómo le hacemos entender a la gente que espera por años, por décadas a veces, que su carretera arranca ya, que está la decisión de hacerla, pero que todavía no se ha acabado el expediente? ¿Y cómo le decimos que ese expediente tiene que acabarse de todas maneras? Porque si no le van a hacer una carretera que de repente ya por acá y tiene que ir por acá, que de repente pone un badén, pero en realidad necesita un túnel, que de repente pone una pendiente para una determinada zona, pero que esa pendiente no garantiza que el talud se desprenda frente a una
situación de crisis o de lluvia o de cualquier eventualidad. Entonces el expediente tiene que hacerse sí o sí, y un expediente puede demorar 2 años y medio o 3 años en hacerse. Por lo tanto, tenemos que garantizar que la población pueda, en el camino hacia el expediente, empezar psicológicamente a entender que su obra sí se va a hacer. Y eso es Proyecto Perú. Proyecto Perú dice, en el mismo trazo en el que se está planteando la obra históricamente, en ese mismo trazo, sin variación, allí voy a mejorar la transitabilidad, voy a ponerle 15 centímetros de base y sobre esa base voy a construir un pavimento que llamamos económico, una capa o 2 capas, ¿no? Y sobre ese nivel le pongo un aislante, un impermeable para cuando se produce la lluvia. Eso me cuesta $110.000 a $130.000 kilómetros, frente a una carretera que en el Perú cuesta en promedio entre $550.000 y $800.000 kilómetros. En promedio, porque si vemos una carretera en selva baja, esa puede costar entre $1.300.000 y $1.500.000 kilómetros, porque hay que hacer todo, desde la base, y eso cuesta muy caro. Entonces no solamente es económica, sino que es práctica, como la que vamos a inaugurar en enero del próximo año, ya está en cierta forma avanzada, que es la que va desde Cañete y nos lleva hasta Lunahuaná, y desde Lunahuaná nos lleva hasta Pacarán, hasta el desvío de Yauyos, y desde el desvío de Yauyos hacia el Valle del Mantaro, precioso, por el pueblo de Chupaca. Entonces, por primera vez tenemos ya una alternativa a la carretera central, que por cierto, si tiene algún problema, si tiene algún colapso, sea por una razón climatológica o por alguna otra, de alguna interrupción que quieran hacer algunos trabajadores que a veces hacen, ahora vamos a tener ya una ruta alterna que en situaciones de emergencia, mientras terminemos la construcción, ya la podemos usar. Y tenemos todavía otras vías alternativas a la carretera central. Pero ¿cómo trabaja Proyecto Perú? En el trazo, porque cuando esté el expediente de repente hay que variar el trazo, pero en el trazo, lo que aminora los costos, vamos a mejorar. Y por ejemplo en esta Cañete Chupaca, que se hacía si no hay lluvia en 14 horas y media, ahora se puede transitar en un poquito menos de 8 horas. Mejora concretamente la transitabilidad y la calidad de vida de la gente. Antes de que se empezara esta carretera, había una empresa, una sola, que llevaba pasajeros a Yauyos. Ahora hay 4. Y la carretera no se ha terminado. Que están llevando pasajeros a Yauyos, y una de ellas ya lleva pasajeros hasta Chupaca, ¿no? ¿Esto qué significa? Que ningún estudio alcanza a comprender el verdadero impacto económico y social que tiene una vía de infraestructura como una carretera. Lo que en mi experiencia en este ministerio he podido apreciar y aprender, porque uno aprende todos los días, que en todos los casos no hay carretera cuyo estudio se ha quedado corto para definir el tráfico. Ya les contaba el caso de Cañete, pero les cuento el de la IRSA Sur, donde en este momento, en el tramo 3, en el tramo 2, en el tramo 4, ya tenemos tráfico de camiones, que es en número el equivalente a lo que se supone deberíamos haber tenido recién el año 2014 o 2015. Moraleja, la carretera va generando su propia demanda, su propia dinámica, y no espera que se termine, no espera la formalidad del discurso, ya en la práctica genera empleo, ya en la práctica cambia de vida a la gente a lo largo de la misma. Lo interesante de Proyecto Perú es que entonces genera una confianza social, genera una psicología favorable en los alcaldes, en los gobernadores, en la propia población. Y lógicamente el expediente se sigue haciendo. Cuando termina el expediente se paraliza Proyecto Perú y va lo que el expediente dice que hay que hacer. Seguramente bicapa, seguramente un asfalto de mayor acabado. Y cuando eso se hace, entonces se toman las decisiones de ingeniería que el expediente diga. Y cuando termine de construirse la carretera, como dice el expediente, entonces Proyecto Perú tiene la obligación de mantener por 5 años la conservación de la vía. Porque la otra lección de la infraestructura es vía que no es mantenida, vía que termina siendo mucho más cara que el costo de su construcción. Ahí tenemos la carretera central o tenemos la carretera Pativilca-Huaraz. No fueron mantenidas en su momento y ahora están destrozadas. Vamos a tener que rehabilitarlas completamente apenas terminen las lluvias. Esto es Proyecto Perú. Estamos orgullosos de desarrollarlo y en estos momentos hasta los organismos internacionales nos están monitoreando porque quieren replicarlo en otros países.
y hemos dicho, no es un modelo para exportación, es un modelo que necesita el Perú y nos da mucho gusto que les guste, pero sobre todo lo que nos interesa es que a los peruanos nos guste para poder desarrollarlo. Y entonces tenemos, ahí tienen ustedes el trabajo que se va haciendo con algunas vistas, ¿no? Pero sobre todo está el antes y después. Ahí tienen una vía que está en Cusco, Yauri, San Genaro, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, provincia de Espinar. Es el tramo sin Proyecto Perú y el tramo actual con Proyecto Perú. $130.000 kilómetro, ¿no? Esa es la forma en que estamos trabajando. Y entonces tenemos muchas obras, les dije La Cañete, Lunahuaná, Chupaca, pero también tenemos la Lima Canta, Guayay, Unis, Chancay, Guaral, Acos, Guayay, La Guaira, La Guaura, Sayán, Churín, Ollón, Ambo, Río Seco, Desvío de Sayán y por supuesto la propia carretera central que, como digo, estamos trabajando para su concesión.